Para seguir platicando un poco más, conociendo, entendiendo un poco mejor sobre este importantísimo eclipse que va a tener lugar el día de hoy, el más largo del siglo XXI, tenemos el placer y el honor que nos acompañe en el estudio el doctor Arturo Montero. Él es arqueoastrónomo, que bueno, es una especialización de la astronomía muy particular, que además a nosotros los mexicanos, los latinos o los pueblos de Mesoamérica nos interesa muchísimo porque, como lo comentábamos, pues la astronomía es algo que nos ha acompañado a lo largo de gran parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Interfaz. Pues gracias a ustedes por la invitación. Y creo que Mesoamérica, que podríamos estar pensando desde Centroamérica hasta el norte de México, tuvo un gran desarrollo en la ciencia astronómica. Esto nos llena mucho de orgullo. Claro. Sobre todo me gustaría apuntar que tenemos un códice, el Códice de Dresde. Este es un documento maya de hace 1000 años. Se considera que es originario de lo que hoy denominamos Chichén Itzá. Pues en este códice hay representación de eclipses. Y lo más interesante es que ellos marcan 6 meses lunares para decir que vuelve a haber otro eclipse. O sea, es un periodo de 177 días. Y entonces está el códice, vienen los números mayas, y entonces nos está mostrando que cada 177 días va a haber un eclipse. Y mira qué interesante, porque el último eclipse que tuvimos, recordarán que fue el 31 de enero de este año, que fue esta excepcional luna que tuvimos. Vimos el eclipse al amanecer, casi no lo veíamos, y del 31 de enero al día de hoy son 177 días. Y vamos a tener otro eclipse, este sí lo vamos a ver, el 21 de enero de 2019, a la plenitud, a la medianoche lo vamos a poder gozar, y faltan de hoy para ese día 177 días. Entonces la erudición prehispánica para poder predecir un eclipse es fantástica, sobre todo porque hay un detalle muy interesante. No todos los eclipses los podemos ver porque la Tierra está en rotación sobre su eje. Claro. Entonces, por ejemplo, aunque sabemos que hoy hay eclipse, no lo vamos a ver. Los mayas podían predecir cuándo era un probable. Aunque no los vieran. Aunque no lo vieran, pero tenían tablas matemáticas, como también lo hicieron las culturas de Mesopotamia, y como hoy la NASA tiene todo calculado. Y esto pues nos llena mucho orgullo de una civilización originaria, claro, que en México tuviera esta capacidad de predicción, de certidumbre, para poder decir que puede haber un eclipse. Quiero apuntar para nuestros amigos que solamente puede haber eclipse de luna cuando hay luna llena. Ok, eso es un detalle importante. No puede haber eclipse si hay cuarto menguante ni nada. Y solamente hay eclipse de sol cuando hay luna nueva. O sea que son los puntos en los que la luna va a estar en cierta posición para que se pueda dar un eclipse. Entonces tú puedes decir que si viene una luna llena, hay probabilidad de eclipse. Y si han pasado 6 meses lunares, la probabilidad es todavía mayor. Sin embargo, hay veces que los eclipses no se ven porque son parciales. Entonces nada más la luminosidad de la luna baja un poquito. Y entonces pues no son muy claros. Hoy, felizmente, para la gente que está del otro lado del mundo, allá en Namibia, donde estaba el doctor, allá sí lo podrán ver. Hay que considerar que la plenitud del eclipse va a ser sobre el océano Índico. Para nuestros amigos de la televisión que nos están escuchando ahorita, ¿cuándo va a ser? Pues es dentro de 3 horas empieza, pero empieza como penumbra, no entra la umbra. O sea, la umbra es cuando ya está totalmente en la sombra. Que ya se ve roja, digamos. Que ¿no? ya se ve roja porque es una descomposición de la luz, como cuando es de tarde y vemos esos tonos rojizos, la atmósfera descompone la luz y entonces queda en un tono rojizo la luna en el momento de mayor plenitud. Quiero decirles que esto va a ser alrededor de la 1 de la tarde con 30 minutos, más o menos hora de México, 2 de la tarde 30, o sea que está del otro lado. Imaginemos, si me lo permiten. Claro, aquí traemos aquí todo un material didáctico para mundo. explicarnos. Ellos van a estar viendo el eclipse en esta parte, pero si se dan cuenta, nosotros estamos exactamente del lado opuesto. ¿Sí? Los eclipses ocurren porque hay un plano que se llama el plano de la eclíptica. Hagan de cuenta que es esta mesa y el Sol estuviera aquí al centro. Entonces la Tierra está aquí, y cuando la luna, vamos a tomar una luna, ¿no? Y cuando la luna corta el plano de la eclíptica, la corta,
es cuando hay un eclipse, porque la luna tiene una que ahí órbita. tenemos más o menos también Sí, la ahí misma... estamos viendo ahorita juntamente la penumbra, es el momento de penumbra, y luego vamos a pasar ya a la umbra, pero todavía no es total, y ahí ya llega la máxima magnitud, que es de 1. Bueno, no la máxima, sino llega y va a ir creciendo a mayor magnitud hasta que va a estar en el centro, que va a ser este momento, es el máximo del eclipse, que va a ser como a las 2:30 hora de México, y luego vuelve a salir, sale de la umbra, que es cuando termina la parte total, y entra una parcialidad que se va a ver tono gris, negruzco, y así se va a ver por un tiempo, y luego ya se va a salir la luna, lo vamos a ver más adelante, y en ese momento ya retoma su color. Como recuerden, lo comenté, es solamente cuando hay luna llena ese eclipse de luna. En otro momento no puede ser. La luna tiene una órbita de 5 grados, entonces hay veces que está arriba del plano de la eclíptica y a veces abajo. Cuando lo toca el plano de la eclíptica es cuando tenemos un eclipse, pero como la Tierra está rotando, pues a veces lo vemos y a veces no. Doctor, lo vemos. yo quisiera preguntarle muy brevemente antes de que se nos acabe el tiempo, pues aquí hablamos de la educación. ¿Cómo se preparaban los mayas para poder, o las civilizaciones prehispánicas, cuál era su preparación, su escuela, para poder convertirse en astrónomos y predecir estos fenómenos? Sin duda llegaron a un alto grado de erudición. Las matemáticas, la geometría y la astronomía así lo demuestran. O sea, Chichén Itzá está alineado astronómicamente al Sol, a Venus. Entonces fue un registro de cientos de años. Eso es lo interesante. Ahí estamos viendo ahorita el momento del eclipse. Vean, estamos abajo de la India. Ahí empieza la totalidad. Y es las 13:42 hora de México. Sí. Y vamos ahorita a ver cómo va a seguir avanzando. Ahí sigue avanzando, por eso estábamos hablando de Namibia. Ellos sí lo van a ver en África todavía más. 14:32 entraría la totalidad, el eclipse, y va a seguir y ya va a salir. Bueno, pues habrá diferentes, habrá la transmisión que estarán haciendo desde allá de Namibia y aquí en México, institutos como el Instituto de Astronomía, en el Universum, etcétera. Habrá muchas actividades. Sí, y para terminar la pregunta que usted me hacía, era tomar nota y contar los días. Así que llegar a esta precisión fue un ejercicio de una civilización con escritura a través de cientos de años para estar contando y viendo el cielo muy meticulosamente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. En otras ocasiones seguiremos hablando de estos temas. Gracias. En enero. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Interfaz.